con 47 minutos. Bueno, esta noticia ha cruzado la mañana. Más de 200, incluso se habla de 300 menores haitianos han ingresado a Chile, están con paradero desconocido. Estamos con Rodrigo Sandoval, ex jefe de extranjería y académico de la USEN. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, un gran saludo a todos. Oye, la verdad es que hemos quedado todos como impactados, sorprendidos, preocupados, incluso, no sé, impactados con esta información que entra tanto niño y adolescente sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie, no sé, levante la mano o ponga una luz de alerta. Uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa en los controles de aduana? ¿Qué pasa con la PDI? ¿Cómo pasó esto? Bueno, son de estas cosas en las cuales los líderes de opinión y los actores políticos nos ayudan mucho a entenderla bien, porque esta necesidad de figurar opinando sobre las cosas hace que la gente se confunda y no quede muy claro de qué se trata. Aquí se trata de un tipo de visa que se llama visa de reunificación familiar, que es un permiso que pide un papá o una mamá que se encuentra en Chile para poder traer a su hijo que se encuentra en el exterior a reunirse con él. Por eso se llama de reunificación familiar. O sea, vienen con visa. Por una razón lógica, se trata de un permiso que se pidió, que el Estado de Chile dio para que esa persona pudiera venir de allá. ¿Y no lo están esperando los papás? Es que ese es el tema. El tema es que cuando el Estado de Chile regula esta situación, dice en el artículo 14, el principio de reunificación familiar, este permiso se da a las personas que tienen permanencia definitiva, tiene que ser titular de permanencia definitiva o chileno, que tiene un hijo extranjero. No es irregular. No, para nada. Un papá o una No, mamá irregular no puede traerse a sus hijos. Estos niños que tienen visa de reunificación familiar son hijos o padres, porque puede ser también por esa vía, de alguien que está regular en Chile, y no solamente regular, y no solamente visa temporal, sino que visa de residencia definitiva. Ya, o sea, pasando el más alto estándar de... Y esa persona pide permiso para que se venga y por lo tanto se supone, estoy hablando en lo formal, sale de Haití con esa condición. Después, el ingreso a Chile está regulado en el artículo 28 de la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Aquí hay una primera confusión, que puede entrar, que deben entrar los menores a Chile con su padre o madre, con quien tiene su cuidado personal en caso que no lo tenga el padre o madre, o con un tercero autorizado por ellos. Un tutor autorizado por los papás. Alguien que yo autorizo, como a ti o a mí nos ha pasado que alguna vez hemos tenido que mandar un hijo a algún lugar y tú autorizas a una persona a viajar con él. Y por lo tanto, lo que debería verificarse ahora, tenemos solamente indicios de lo que supuestamente es el informe de Contraloría, es primero, si se dio visado solamente a las personas que cumplían estos requisitos. Según lo que he leído, hay algunos casos de niños que tenían esta visa con respecto a personas que no tenían reunificación, que no tenían visa definitiva, así que ahí hay una normalidad. Hay que revisar si cuando ingresaron a Chile lo hicieron con adulto. Con un adulto autorizado por su padre o madre o quien tiene su cuidado personal. Y algo que no está resuelto en la ley, ni en el artículo 14 ni en el artículo 28, es qué pasa con el niño después, porque la PDI, una vez que timbra el pasaporte de un niño al cual autoriza entrar porque tenía el pasaporte, porque tenía su visa, la ley no contempla. Entonces, ya que los parlamentarios están tan preocupados hoy día de esta situación, lo que yo le preguntaría a estos mismos parlamentarios que aprobaron esta ley, que hoy día están criticando, es por qué dentro de la revisión de esa ley no incorporaron qué sucedía con ese menor una vez que la PDI timbra el pasaporte. Porque ahí entramos entonces a cargarle la mata al funcionario, en este caso de la PDI, que él no tiene una facultad de controlar a dónde va el niño. Por práctica, la PDI tiende a buscar a los padres que hace entrar, pero eso es por una buena práctica que hacen ellos. Entonces aquí es importante que los agentes políticos, y vuelvo al tema parlamentario, también nos hagamos cargo de la forma en la cual legislamos. Y aquí cuando se legisló, se hizo cargo del permiso, se hizo cargo del ingreso, pero no se hizo cargo de la trazabilidad hasta que se juntan con su padre. Pero mira, tú lo decías, no son niños que entran en charter, en estos vuelos privados, sin ni un papel. No debería. No, ya, pero no sabemos. Salvo que haya algún vicio de un funcionamiento que dejó utilizar a alguien que no tenía permiso. Porque incluso aquí se ha especulado que podría ser, no sé, tráfico de niños. Podría serlo. Podría ser. En otro evento. Pero entonces no vienen con visa. Es que aquí también hay que entender... O podrían estar mal utilizando. Es que ese es el punto. Aquí hay que entender también por qué es un charter. Eso también hay que aclararlo. No vienen vuelo comercial. Porque no hay vuelos desde Haití hacia acá. Entonces, si yo tengo un padre y madre acá que quiere traer a su hijo, ¿con quién lo mando o cómo lo traigo? Claro. Entonces, obviamente, existe un espacio para un negocio en que alguien dice, oye, ¿tú quieres traer a tu hijo? Yo te hago los papeles. Yo te junto a esta gente. Claro. En principio, yo te gestiono el charter.
es posible, y eso es lo que hay que investigar, como lo dijimos hace un año. Hay que ver, ¿solamente gestionaste el charter o también ayudaste con el permiso? ¿Y solamente ayudaste en el permiso o también reclutaste gente? ¿O también convenciste a gente de venir? No son todos niños, son adolescentes. Claro, también. pero ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, aquí hay cosas que hay que revisar. Por ejemplo, se habla de niños, el parlamentario que denunció esto habla de haber visto niños de 2 años. Si aquí estamos hablando de titulares de residencia definitiva, son personas que tienen a lo menos 2 años en Chile. Entonces, ¿por qué hay un niño de 2 años arriba de un avión? Es muy raro, como que hay muchas cosas que no puede cuadran. haber un espacio ahí, y ese es el peor de los casos, en que estemos viendo a alguien que hace negocios, por ejemplo, de adopciones fraudulentas. Eso hablábamos más temprano, claro. Perfectamente se puede pensar eso. O sea, hay un manto de duda. Es que el problema es que ahí está, perdona, es que ahí está el punto de por qué es importante analizar esto en términos del sistema, porque por andar viendo el escándalo de que solamente el funcionario que lo hizo bien o mal, estamos perdiendo quizás la oportunidad de ver, como yo digo, de inteligencia migratoria para poder establecerse que existe un negocio que, cumpliendo formalmente cada uno de los pasos, finalmente está obteniendo un resultado ilícito. Un mecanismo que se puede transformar en una suerte de tour operador. Claro, buena parte de los grandes ilícitos que comete el crimen organizado son ilícitos que por cada una de sus etapas cumple perfectamente la ley, pero que finalmente el objetivo que persiguen es un objetivo ilícito. Como por ejemplo la trata de personas. Aquí puede haber un espacio que también lo hacen redes, ¿no? Que les dicen a chicas jóvenes, oye, ¿sabes qué? Págame tanta plata y nosotros te vamos a llevar a Chile y te vamos a posicionar en un trabajo, y resulta que era prostitución. Y en este mismo caso podríamos ver, como tú bien dices, había adolescentes, y también podríamos estar frente a algún adolescente que yo traigo simulando que tengo algún vínculo con él, porque eso es lo que la Contraloría estableció, que los vínculos tampoco estaban bien establecidos, tampoco estaban bien verificados. Por eso que te digo, o sea, ¿por qué? O sea, no le quiero cargar la mata solamente a la PDI, pero bueno, la PDI es la que tiene el control de frontera. Pero ¿sí? También la PDI tiene un límite respecto a lo que puede controlar. La PDI debe verificar permiso para entrar e identidad de la persona. Ese es como el rol que le da. Está bien, pero no sé si tanto así, porque, al menos mi experiencia, cuando yo he viajado con mis hijos, que son menores, bueno, lo primero que te piden es la identificación, los carnés, incluso de las guaguitas. O sea, hay que tener toda la identificación o pasaporte, carné o pasaporte, depende de dónde sea el destino. Segundo, revisen. Este es el papá. Sí. Certificado de matrimonio y certificado autorización judicial matrimonio, si es que no, claro. si es que no estás con los o dos si papás. eres el padre y no viajas con la mamá, certificado, autorización para sacarlo. Entonces, y son muy acuciosos en porque eso. está regulado así. Ya, pues, ¿y qué pasa con estos que entran? Regularon mal. ¿Regularon mal? La ley está mal. ¿O el PDI hizo mal la pega? No. Es posible que ahí lo que hay que ver es si aquí Contraloría establece que hubo personas que no tenían permiso y que la PDI dejó entrar. Hasta el momento yo no he visto ninguno de esos casos. Hay un caso que plantea el exdirector Taller, que habla de 14 menores que trataron de ingresar a Chile, que de hecho estaban sus papás afuera esperando, pero que ellos no permitieron ingresar porque efectivamente no contaban con estos permisos. Eso es posible. Pero aquí hasta el momento lo que uno observa es que, de lo que yo he leído, es que hay personas a las cuales se les dio permiso y quienes los reunificaban no tenían permiso de permanencia definitiva. Hay casos de personas que supuestamente los documentos que se tuvieron a la vista no eran fidedignos, y hay casos de documentos que se acompañaron que no se comprobaron. Y además, que es lo que sí es la novedad de lo que hace Contraloría, que los antecedentes que se comentan en el permiso, por ejemplo, el domicilio, ellos fueron a ver el domicilio declarado y se encontraron con que en ese domicilio o nunca habían vivido, o habían vivido y ya no estaban, o estaba la persona que los reunificó, pero ese menor ya no estaba con ellos. Y hay un caso incluso de un papá que dice que recibió a la niña con su mamá, pero que la mamá se fue con la niña y no sabe de ellos, y creo que hasta tiene una denuncia de presunta desgracia en San Bernardo. Lo que quiero decir es que aquí hay distintos niveles de responsabilidad individual, hay distintos niveles de fallas institucionales, y en todo caso hay un problema del diseño estructural que tiene el sistema de ingreso de menores al territorio nacional, que es una omisión que tiene la ley de migraciones cuando se tramitó, y es lo que yo creo que hay que revisar para que esto no vuelva a suceder, porque tampoco hay que pensar que este es un episodio que solamente sucedió acá. Se hace evidente por el tema del charter. ¿Es el mismo episodio? ¿Es el mismo caso que hablamos hace algunos meses atrás? Es el mismo caso del que hablamos en abril del año pasado. Sí, pues lo hablamos contigo. Exactamente. O sea, no es un caso nuevo, sino que ahora la novedad es que Contraloría lo constata
y hace un informe. Claro. Ahora, no conocemos el grueso del informe. No. Pues ¿sabes qué? Yo encuentro que ahí hay un tema también. Mira, a mayor información, menos incertidumbre, menos impacto innecesario. O sea, en este tipo de cosas que son tan importantes, no se pueden enterar por la prensa. Claro. O sea, acá las autoridades pertinentes tienen que citar una conferencia de prensa. Mira, de repente citan una conferencia de prensa por cuestiones muy nimias. Estas cosas son para conferencia de prensa. La PDI, la Contraloría, hacen un punto de prensa, dicen, mire, ¿sabe qué? Hace un tiempo informamos de esta situación, nosotros hicimos un informe, el informe básicamente consta de A, B, C, y evitamos un montón de especulaciones, conjeturas, que incluso no solamente la opinión pública puede caer en eso, sino que hasta autoridades agarran al voleo las cosas y empieza un enredo. Es un súper buen punto y yo creo que tiene que ver con también una cosa estructural, ya no solo migratoria, sino que de nuestro orden institucional, y es que todas nuestras regulaciones las hacemos por las etapas y no por los objetivos. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿quién responde porque un niño que está en Haití, que tiene un papá en Chile, cuando vuelva a Chile se junte con su papá? Porque ese es el círculo completo, ¿no? O sea, Ese lo es debería el estar círculo esperando el completo. papá. O sea, esta cuestión de la pregunta reunificación... es quién está a cargo de eso. Bueno, debería estar la PDI, pero no está escrito. Es que en la ley no está. Bueno, yo me pero- preguntaría si la PDI, quizás lo que debería haber es un protocolo para que la PDI se lo entregue, por ejemplo, estoy inventando, o a alguien de un tribunal de familia. De hecho, lo que pasa con los menores no acompañados, los que no vienen, los que no cumplen con estos requisitos que estamos hablando, No los la deja PDI entrar. lo que tiene que hacer, no, los va a tener que dejar entrar, pero porque estamos hablando de personas que tienen permiso, pero que no están acompañados de la forma que se dice, y esas personas son entregadas al Tribunal de Familia. Ya. Y el Tribunal de Familia se hace cargo de eso. Quizás lo que podríamos ver es alguna institucionalidad, quizás la Subsecretaría de la Niñez, no sé, algún protocolo que establezca que esa persona que es menor de edad, que ingresa con un permiso de reunificación familiar o con cualquier permiso, pero que no está acompañado, solamente pueda ser entregado a su papá o a la persona que justificó. Claro. Es decir, eso es un tema regulable como lo estamos viendo nosotros, pero para eso, insisto, hay que ver la legislación y la regulación en forma sistémica. Sí, pero yo no entiendo. O sea, hoy día salen parlamentarios a opinar y a poner el grito en el cielo, pero resulta que, bueno, el Ejecutivo también. Estas son las cosas que hay que ponerle suma urgencia a la revisión. O sea, si no está escrito que la PDI tiene la potestad de constatar que están esperando al niño, Claro. o sea, hay un vacío legal gigantesco y realmente no sé cómo se legisló así. Porque se legisla, insisto, particularizadamente, esto lo hemos hablado a propósito del tema de la irregularidad, en fin, que la lógica que está es de poner un problema en el control fronterizo o en los visados y todo, y aquí los visados y el control parece que funcionan. El Que yo tema creo es que que a en esto términos hay sistémicos... yo creo que a esto que es tan importante, mira, en este caso es Haití, pero podría ser Venezuela, Es decir, y también había reunificación. Aquí se nota por el charter. Sí, pero po. perfectamente en los vuelos comerciales podría estar sucediendo lo mismo en una forma más de goteo, Claro, sin ningún claro. problema. Entonces, yo creo que a esto hay que ponerle una zanja. Estoy completamente, es una ¿En buena serio? metáfora. En serio, o sea, si hay algo que este país tiene que cautelar, Eso son los niños. son los niños. Claro, sí. O sea, es un derecho universal. No, yo estoy El completamente de resto acuerdo. de los mayores, mire, es otra cosa. Pero que entren niños a este país, yo no puedo entender, mira, a lo mejor es tonto mi planteamiento, pero si yo soy papá y tengo mi hijo en Haití y estoy con la visa, tramité esto y qué sé yo, ¿por qué no están esperándolo? O sea, yo estaría pero con el cartel, supuesto. ¿o no? Sí. Si hasta uno va a buscar a un niño por un viaje Sí. de estudio y lo está esperando en la puerta, imagínate a alguien que tramitó para reunificarse con su hijo y no está. Pero es que esa conversación Entonces, hay que tenerla... la policía debería decir, a ver, viene Pedrito. ¿Quién es el papá de Pedrito? Exactamente. No hay nadie. Pero el PDI, y quizás sería bueno preguntarle a la misma PDI, porque a mí me consta que la PDI en muchas ocasiones hace eso. Pero aun que no cuando puede ser en excede- muchas ocasiones, tiene que ser siempre, Pero ¿no? porque lo hacen de motu propio. Pero el tema está en que, también veámoslo al revés, porque Pero, yo he ¿sabes tenido qué? muchas Perdón. diferencias con la PDI. No sé si estoy mal, paréntesis. Sí. Un funcionario público, por ejemplo, la PDI es funcionario público, Sí, claro. ¿cierto? Tiene la obligación de un delito denunciarlo de manera Claro. inmediata. Es un muy buen punto ese. Está escrito, Claro. ¿sí? Así como cualquier ciudadano en un delito flagrante
tiene la obligación también de hacer una denuncia. Claro, según y llamar a tu razonamiento, Carabineros. me parece bien acertado, uno podría decir, Bajo esa premisa, un funcionario que ve en un estado de desprotección a un menor, tiene es decir, que actuar. que no ve a un padre, Tiene que podría alertar. actuar. A mí O me sea, parece que una buena el PDI interpretación. tiene la obligación, creo yo, puedo estar equivocado, de antever esta anomalía, inmediatamente comunicarse con extranjería, con migraciones O o con con un la tribunal de Secretaría familia. de la Niñez. O con un tribunal de familia. O con un tribunal de familia, ¿me entiendes tú? Entonces, Me acá, parece... acá hay muy poca lógica, o al menos tal vez hay datos que no manejamos porque no conozco, no se ha planteado, publicado el informe completo. No. Esto, según entiendo yo, este es un preinforme. Si es un preinforme, es una especie de primera aproximación que la Contraloría hace, en donde emplaza a las entidades que se ven afectadas por este eventual reproche que ella hace y les da la posibilidad de poder responder. Hay que ver, ahí habrá que saber qué es lo que contesta cada uno de estos servicios. Aquí estamos hablando de que hay una responsabilidad o un rol que tiene la DGAC, que es la que autoriza este charter a venir a Chile. La Dirección General de Aeronáutica. ¿Qué es lo que va a decir DGAC? Oye, el avión tiene motor, el avión salió de un lugar regular, llegó a un lugar regular. Ellos no tienen nada que ver con qué pasajeros vienen. Eso te va a decir ellos. Va a venir la migración y te va a decir, oye, yo le di permiso a una persona que cumplía con estos requisitos, aun cuando hemos visto casos que parece que no es así. Va a venir la PDI y va a decir, oye, yo revisé el pasaporte, yo revisé que tenía el permiso o revisé la autorización del tercero que entraba con ellos. Y listo. Pero vuelvo a lo mismo, cada uno va a salvar su parte en la línea de responsabilidad, pero el resultado final, por eso hablaba de los resultados. ¿Quién se hace cargo de ese resultado esperable y del cual tú tienes toda la razón? El Estado de Chile tiene que hacerse responsable de que los menores estén protegidos. El funcionario público no tiene un cierto grado de... ¿Tiene algunas obligaciones escritas? Mira, te planteo lo siguiente. Un carabinero no es partero ni es matrón. Sí. Y resulta que la cantidad de casos que tenemos de carabineros o carabineras que asisten embarazo, hemos hecho miles de notas. Yo dudo que el carabinero dentro de su contrato tenga también un acápite de, mire, ¿y sabe qué? Aprenda a traer un niño al mundo, porque tiene... Yo te aseguro que no. Pero el funcionario tiene un compromiso público. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, creo que sí, tú dices, y está bien, te entiendo, lo hacen de mutuo propio el PDI, no lo tiene escrito, pero yo creo que un funcionario tiene un compromiso y tiene que actuar. No puedes... Oye, es el Servicio Agrícola y Ganadero. Vaya usted a Mendoza y traiga y anda a meter un tarro de miel. No podéis, sí, claro. O sea, ¿cómo es posible que paren un tarro de miel y no... ¿Me entiendes o no? Sí, lo que pasa estoy yendo al chancho con el me ejemplo, parece que son ejemplos súper correctos y me gusta mucho el tema del carabinero que ayuda a un parto. Pero la pregunta yo la haría al revés, ¿Ya? Porque también es importante que los déficits institucionales no se los carguemos a los funcionarios. A mí me consta, yo soy súper crítico para muchas cosas de la PDI, pero me consta que la PDI y sus funcionarios tratan de hacer este esfuerzo. Sí. Pero el problema yo me lo pregunto al revés. ¿Qué pasa si ese funcionario no deja entrar al menor o no se lo entrega a la persona que viene con él porque quiere ver al papá? ¿No sería raro que alguien se dirija judicialmente contra ese funcionario? Como por ejemplo un carabinero que ayuda en un parto, si de repente algo sale mal en el parto, de repente alguien podría... Claro, entonces también hay que preocuparse de que las instituciones protejan a sus funcionarios para que estén en esa posibilidad. Claro, pero bueno, yo quiero dejar claro, yo también tengo el aprecio por las instituciones y quiero dejar claro que no estoy hablando que todos los PDI del control aduanero actúen de manera... Aquí alguno no hizo esto. Y tampoco tenemos que descartar la posibilidad de que haya gente involucrada. Se habla de alguna funcionaria en migraciones. Sí, que dio hay una denuncia anónima que dio una visa que supuestamente chanta a una persona que no correspondía. También hay algunos procesos en migraciones que se están cuestionando acá respecto de la tramitación que se tiene dentro de propio migraciones, de que solamente una persona es la que revisa todos los visados, que es algo que puede responder a requerimientos también, a posibilidades institucionales. Pero yo insisto, yo creo que si nosotros... A mí me preocupa mucho que esto se individualice. Yo insisto, aquí hay responsabilidades funcionarias, hay fallas institucionales y hay problemas de diseño del sistema. Y también eventuales responsabilidades penales.
A eso Puede me haber refiero con delito. las responsabilidades individuales, Ah, ya, claro, ya, tanto ya. administrativas como penales. Perdón, ¿tú en qué año fuiste director de migración? Del 2014 al 2017. Ya, 3 no hace- años y un día, se podría decir. No hace tanto tiempo. No, para nada. De hecho, a mí me tocó mucho del Es que eso te iba a crecimiento de esta preguntar. migración haitiana. ¿A ti te tocó también el tema de los haitianos? Porque Es decir, era me más o tocó menos harto. de entrada, digamos, de entrada. Justamente ¿Viste? yo Y creo que en mi ahí época- hubo una ola de ingresos haitianos fuerte. Y también venían en charter. Es que, claro, y venían con... ahí pasa y lo venían mismo. con sobres con Ah, plata. teníamos eso pendiente. dices tú. Sí, pues aproveche de explicar. Aprovechemos. Aproveche de explicar Pasó cómo lo fue mismo eso que los pasa sobres con ahora. plata. Hay que hacerse cargo. Hágase Pasó lo cargo, mismo que caballero. pasa ahora. Y es que la falta de regulación legislativa sobre una materia termina generando un espacio que el mercado, a partir de cierta gente inescrupulosa, aprovecha para hacer un negocio de esto y darle una escala a estos ingresos que no es la deseable. Porque ¿qué pasa ahí? Que en ese momento las personas podían ingresar como turistas y cambiar de estatus migratorio en Chile. A mí no me parece que esa sea una mala política, porque permite tener justamente la trazabilidad de las personas. Y lo que pasaba era que esas personas ingresaban como turistas y después en Chile regularizaban como residentes, o porque tenían contrato de trabajo, o porque eran familiar de alguien, esto mismo que hacemos. Y lo que pasó es que había una aerolínea que se dedicó a darle esta ayuda, esta asistencia allá, y por lo tanto, de nuevo, eran cosas que individualmente o por cada etapa se cumplía la norma, pero en que en términos de sistema hablamos de un objetivo que era ilícito. Lo que se hizo en esa oportunidad, que se partió haciendo en el gobierno nuestro y que lo cerró el presidente Piñera, que fue el tema de cortar a la aerolínea LAU. Y el tema se solucionó, porque cuando ahí tú afectas el interés de lucro en esto, que es lo que también pasa acá. Vean el charter, revisen las propiedades sobre ese charter, pregúntense cuántos aviones tiene cada una de estas empresas que están aquí y se pueden llevar más de alguna sorpresa, porque estamos hablando de un capital que partió siendo español, después partió siendo maltés, estamos hablando de una aerolínea, una de estas, si no me equivoco, creo que tiene 2 aviones en total. Claro. Entonces uno debe preguntarse, ¿este es el tipo de entidades a las cuales se le va a autorizar el ingreso de personas, de pasajeros al territorio nacional? Hay preguntas que hacerse, pero son sistémicas, porque me va a decir la DGAC, oye, yo tengo una ley, esa ley me dice que regule ciertas cosas, que verifique estas cosas y las estoy cumpliendo. De nuevo, el tema es que nosotros a nivel de nuestro sistema tenemos que aprender a regular las cosas con un tema más sistémico y no solamente estableciendo escalas de responsabilidad. Claro. Rodrigo, muchas gracias por venir, No, como ustedes, siempre. muchas gracias. Y bueno, esperemos que haya explicaciones contundentes, porque esto pasó hace meses y resulta que todavía no... Y ojalá que más que el tirarse porquerías entre los distintos sectores, esto signifique una trabaje en revisión del conjunto. sistema. Claro. Si esto Para arreglar esto, y si hay que revisar la ley, que se De una haga lo vez antes por todas posible. revisemos Y la lo ley. otro, que hagan un esfuerzo rápido por saber el paradero, sobre todo los más chiquititos. Es posible, esto hay que decirlo, es posible que nos encontremos con que todos estos menores se encuentran con algunos de sus padres. Es posible. Pero también es posible que nos encontremos con que aquí hay adopciones ilegales, con que aquí hay trata de personas. Por lo tanto, está bien averiguarlo, está bien preguntarlo. Pero aquí la solución no es andar echándose la culpa, sino que la solución es precisamente poner el foco en lo que falló aquí. Y lo que falló son las personas, las instituciones y el sistema. Ay, ay, ay. Gracias por venir. No, a ustedes. Buen día. Muchas gracias. Ahora,